y bienvenidos a Créditos Finales, un podcast en el que encontrarán recomendaciones y datos curiosos del trabajo y representación de la mujer en el cine. Como cada episodio, les habla aquí Montserrat Urueña, hola, una no experta en cine, pero a estas alturas ya saben que yo soy esa amiga que habla muchísimo, soy esa amiga que manda voice notes de 9 minutos y además también me gusta mucho investigar sobre cosas que me gustan, como las películas. Va mi anuncio semanal, les invito a seguirme en redes sociales, que ya a este punto ya se sabe que por redes sociales me refiero únicamente a Instagram. Me encuentran como @créditospodcast, en donde cada vez que mi trabajo me lo permite, les complemento la información que escuchan aquí, porque pues en todos los episodios hay datos que por X o Y razón no digo en la grabación y se los dejo ahí. También ya sabemos que me tardo un poquito en subir los posts, pero de que los subo. Lo que sí es que en las stories de Instagram sí estoy muy presente y ahí les comparto anuncios, recomendaciones, encuestas y demás. De hecho, si escuchaste el episodio anterior, que es el de Amy Dunn de Gone Girl, ya sabrás que este episodio y los siguientes 3 son hechos a petición de los que votaron en una encuesta que les dejé en Instagram hace unas semanas. Así que la verdad les recomiendo ampliamente que chequen la actividad por allá. Les recuerdo @créditospodcast. Ok, ahora sí pónganse cómodos, porque en este preciso momento doy por inaugurados los 4 episodios especiales de Halloween y siendo súper sincera, habría sido una falta de respeto no haber iniciado la Spooky Season hablando de la mejor película de terror de todos los tiempos, El Exorcista. Ok, primeramente debo decir que solo he visto esta película 2 veces en mi vida, pero, ni siquiera es porque soy miedosa, de hecho no me da miedo la película, sino más bien porque, miren, la primera vez que la vi, yo estaba en primero, segundo secundaria, y me acuerdo que la vi con una de mis primas, en ese entonces mi prima ya estaba en la prepa, y la vimos a escondidas de nuestros papás, porque me acuerdo que al menos mis papás me decían, no vayas a ver esta película porque es muy fuerte. Y pues, güey, se sabe que a unos adolescentes no les puedes decir, no hagas esto porque es lo primero que vamos a hacer. Y pues, obviamente, mi prima y yo la vimos. Y me acuerdo que para mí fue así como que, ay, ni dio miedo, ¿por qué mis papás no me dejaban verla? Y no, en cambio mi prima estaba así que cagada en los calzones. Entonces, pues para mí fue, ok, pues ya la vi, ya, adiós, bye, me olvido de esta película. Y desde entonces no la había vuelto a ver hasta la semana pasada. Aquí en México reestrenaron The Exorcist, por lo que tuve la oportunidad de verla en el cine y qué gran experiencia fue. Esa idea que se quedó conmigo desde la secundaria desapareció totalmente porque ahora la aprecié de una manera súper diferente y me pareció buenísima. Sobre todo, pues teniendo en cuenta que fue una película que fue hecha hace 50 años. 50 años. Y sabemos lo que en el cine significan 50 años. Tan solo tengamos en cuenta que en este tiempo se han hecho películas como Titanic, Avatar, Avengers, E.T., Toy Story, todo en todas partes y demás. Y déjenme decirles que los efectos que vi hace un par de días en El Exorcista, en una pantallota del cine, en una versión remasterizada 4K, son buenísimos. Neta que es una película que ha envejecido súper bien. Así que en este episodio les estaré contando de muchos datos de esta película, sobre todo del cómo fue hecha, porque les juro que yo salí del cine así impresionada con la calidad de los efectos y ya que me puse a investigar fue así de, no jodan, ¿cómo que esto fue hecho así? Y realmente espero que al final de este episodio ustedes también se queden con una sensación de wow, que de hecho es mi objetivo en todos los episodios, pero en este créanme que es más. Y bueno, ahora sí hablemos de El Exorcista. The Exorcist o El Exorcista es una película estrenada en 1973 dirigida por William Friedkin y protagonizada por Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller y por supuesto Linda Blair, la estrella de esta película. Y a la vez está basado en el libro The Exorcist que se había publicado 2 años antes, en 1971, el cual fue escrito por William Peter Blatty, quien por cierto fue productor y guionista de la película y además dirigió la tercera de la saga. Y bueno, este libro está basado en un hecho aparentemente real que sucedió en 1949. Spoiler alert, la historia trata de un exorcismo realizado a un niño de 14 años. No me voy a clavar en la supuesta historia real porque, además de que no es mi intención, la única evidencia de que eso pasó es un artículo publicado en 1949 en The Washington Post y la palabra de un sacerdote que dijo, sí,
eso pasó. Y ya, esa es toda la evidencia. En varias fuentes que consulté hablaban de la similitud entre el libro y lo que le pasó realmente al niño, que el niño también jugó con la ouija, que también hablaba otros idiomas, que quien sea que lo poseyó también escribía mensajes en el cuerpo del niño, etc. Es más, la identidad de este niño y su familia eran un misterio porque la iglesia no quería que fuesen atacados o asediados por la prensa, pero que después de que salió el libro y la película, las personas dieron con la identidad de este niño que para los 70 ya era un adulto. Pero yo no encontré nada que sustentara algo de eso. Escuché parte de, pues como de un monólogo que se aventó William Peter Blatty, porque pensé que qué mejor fuente que el mismo autor del libro para saber sobre esta historia. Y en este audio, que ya saben que al final les dejo mis fuentes, cuenta que cuando era universitario leyó este artículo de The Washington Post que les comenté y prácticamente se obsesionó con la historia y pensó, ok, si investigo a fondo esta historia y logro verificar todos los datos, el resultado será una corroboración para todos los católicos. O sea, ¿qué evidencia tan poderosa será demostrar que, así como la Iglesia Católica lo ha enseñado, el bien y el mal sí existen? Prácticamente eso era lo que él quería, o sea, no quería escribir una novela, sino documentar y verificar un exorcismo. Pero, como les comenté hace un rato, no encontró evidencia. Entre los archivos que investigó solo encontró un caso ocurrido en 1928 vagamente documentado y el artículo del The Washington Post, pero él estaba decidido a encontrar evidencia, así que logró conseguir el nombre del sacerdote que fue quien en 1949 dio los datos al Washington Post, o sea, el que supuestamente realizó el exorcismo, y logró contactarlo a través de una carta. Obviamente William le pidió información del caso y el sacerdote le respondió con un: uy, no te puedo dar información sobre el caso, ni te puedo dar el nombre de la víctima, ni lo que pasó, o sea, nada. Lo único que te puedo decir es que el exorcismo sí fue real, yo estuve ahí. Y ya, eso es todo lo que se sabe de la aparente historia real del exorcista. O sea que todos los síntomas y deformaciones que experimenta Regan en la historia fueron creadas por la mente de William. Así que me regreso al inicio de este análisis. La película The Exorcist está basada en el libro The Exorcist, que a su vez está inspirado en un supuesto hecho real ocurrido en 1949. Oigan, la que nos iba a clavar con la historia, yo llevo 4 minutos hablando de ella. X. Dato importante: fue William, el escritor, quien buscó a William, el director, para que fuese él quien realizara la película, a pesar de que el estudio, quien ya tenía los derechos del libro, querían que fuese otro director. Y esta insistencia por parte del escritor se debió a que William Friedkin tenía experiencia como documentalista y a William, el escritor, quería un toque tipo documental para su historia. Ahora sí, ¿de qué va la historia? A través de la ouija, un demonio logra poseer el cuerpo de Regan, una niña de apenas 12 años. Y después de que su madre visita médicos especialistas sin éxito alguno, recurre a la iglesia, por lo que 2 sacerdotes le practican un exorcismo a Regan y así logran salvarla. Creo que, aunque no hayamos visto la película, todos sabemos que Back in the Days, en 1973, cuando la película llegó por primera vez a los cines, desató una polémica jamás vista. Y esto para nada es una exageración, ¿eh? Es más, ahora que estuve investigando, hasta siento que causar polémica le queda corto a todo lo que esta película despertó en la sociedad. De las reacciones del público se sabe que hubo quienes se salían de la sala media película súper escandalizados, gente que se desmayaba, y lo que fue más común, se presentaron tantos casos de gente vomitando que en Estados Unidos muchos cines les daban a los asistentes una bolsa para vomitar antes de entrar a ver la película. O sea, a ese grado. Y si ya vieron la película, saben perfectamente bien qué tipo de escenas fueron las que provocaron estas reacciones en la audiencia. Les repito, acabo de ver la película remasterizada en una calidad 4K y esas escenas me parecieron fuertes. Y miren, créanme que yo estoy acostumbrada a ver escenas muy viscerales, pero aún así las escenas del exorcista me parecieron grotescas. Y después de saber cómo fueron hechas, ya no solo digo que son grotescas, sino que son sorprendentes. Y es que, citando a William Friedkin, el director, todo lo que el espectador vio fue exactamente lo que la cámara estaba viendo. O sea, dicho de otra manera, las escenas fueron grabadas tal cual las vimos en la película. Existe un making of que viene incluido en una de las ediciones remasterizadas que sacaron para Blu-ray, pero que por supuesto podemos encontrar en YouTube, y ahí te muestran cómo fueron realizadas estas escenas y en verdad
Mis respetos más sinceros a todo el equipo técnico que hizo esta película. Les recuerdo, estamos hablando de una película estrenada en 1973, donde los efectos especiales no eran ni la 10ª parte de lo que vemos ahorita. Por ejemplo, en estos días no sería un problema meter CGI a las escenas en las que Regan vomita o en la que su cabeza gira 180 grados o cuando los muebles se mueven. Güey, la escena de la cama o de las escaleras. O sea, todo eso se podría hacer ahorita con computadora. Pero en 1970 todo se hacía manualmente. Por ejemplo, la escena de la cama que se mueve horrible aún teniendo a Regan y a su mamá encima, se logró poniendo unas como palancas a la cama y estas palancas atravesaban la pared y del otro lado de esta pared había personas moviéndolas. La parte del vómito, que el único pero que le pongo ahorita es el color, pero igual da mucho asco. Para esta escena pusieron tubos dentro de la boca de Linda para que así este vómito interminable sí pudiera salir de su boca. De hecho, William, el escritor, estaba presente cuando grabaron esa escena. Dijo que incluso sabiendo que eran efectos especiales, la escena daba mucho asco. Algo de lo que hicieron mucho uso fue de hilos que pintaron manualmente para que estos se camuflajearan con el fondo. Muebles moviéndose y puertas azotándose solas, hilos. La escena de la escalera, hilos. Que por cierto, hay 2 versiones de esta escena. La que yo ubico es la de Regan bajando las escaleras boca arriba, pero hay otra en la que baja como gateando, o sea, no está boca arriba, sino boca abajo. Y en la versión original se mostró la que sale gateando porque la otra, la que es boca arriba, se veían muchísimo los hilos. Pero ya en el 2000, que fue cuando salió la primera versión remasterizada, ya se tenía otro tipo de tecnología y esta escena fue intercambiada porque, gracias a la computadora, pudieron borrar esos hilos. Donde no hizo falta borrar los hilos porque el trabajo de la pintada a mano fue tan bien hecho que no se notaban, es una de las partes clímax del exorcismo, que es cuando Regan flota sobre la cama. Repito, así como lo vimos los espectadores, así tal cual fue grabado. Nosotros vimos a los sacerdotes contemplando a Regan flotando, pero la gente de producción en el set también estaban viendo a 2 hombres adultos y a una niña flotando frente a ellos. Pusieron a Linda Blair sobre una base que construyeron que estaba amarrada a los hilos y así fue como la pudieron hacer flotar. Y otro de los detalles que me dejó literalmente impactada fue enterarme que el sacerdote viejito, o sea, el exorcista, ese señor que aparece en el póster de la película, el señor alto, canoso, lleno de arrugas, el actor que lo interpretó, o sea, Max von Sydow, tenía 44 años cuando grabó la película. En el making of aparecen escenas de cuando lo están maquillando y poniendo los prostéticos y yo, ¿qué? ¿Que no es un viejito? Tal vez ustedes ya sabían este dato porque hasta apareció en Game of Thrones, ahora sí ya como un adulto de la tercera edad, pero en el 73 el tipo tenía 44 años y en The Exorcist camina, respira y habla como un anciano. Neta, wow con ese maquillaje e interpretación. Último dato de los efectos, pero este está relacionado a los efectos de sonido, y es que estos fueron realizados por el mexicano Gonzalo Gavira. Un mexicano logrando que miles de personas de todo el mundo se cagaran de miedo gracias a su trabajo. La participación de Gonzalo consistió en hacer que la película tuviera estos sonidos rechinantes de los muebles moviéndose o que cuando las puertas azotaran se escucharan súper fuerte, que el tintineo de los vasos chocando en la fiesta, pequeños detallitos así que definitivamente elevaron al exorcista a otro nivel. Dicen que mucha gente se espanta en una escena en la que repentinamente suena el teléfono. Bueno, eso, la selección del timbre correcto y al volumen correcto, eso fue obra de Gonzalo. Es más, la próxima vez que vean The Exorcist, piensen en que el jadeo de Regan, que es cuando ya está así súper deteriorada, minutos antes de que el demonio deje su cuerpo, ese jadeo que da miedo a escuchar, es un jadeo hecho por un mexicano. William Friedkin, el director, les recuerdo, reservó una habitación de hotel por 1 mes especialmente para Gonzalo, porque se esperaba que le tomara 1 mes realizar el trabajo, pero Gonzalo lo terminó en 3 días. Y cuando William se entera, casi le dio un paro cardíaco, porque para él fue así como de, ¿qué porquería le hiciste a mi película? Pero cuando vio la película, con el trabajo de los efectos de Gonzalo, quedó maravillado. A Gonzalo le dieron a escoger cómo quería su pago. Opción A, le pagarían $20,000, u opción B, le darían el 3% de las ganancias de la película. Gonzalo escogió los $20,000.
O sea, lo que al día de hoy es el equivalente a aproximadamente $140,000. Que si bien sí es un chingo de dinero, y más si tenemos en cuenta que fue un trabajo de 3 días, o sea, ni de broma se acerca a lo que hubiera ganado con el 3% de las ganancias. Pero, ¿por qué prefirió los $20,000? Pues porque no confiaba en la película. Él pensaba que la película sería un fracaso total debido al tema religioso. Inserte meme de quedó. Gonzalo no creía que esa película fuese a ser exhibida en muchas salas y mucho menos creía que sería un éxito en otros países, incluido México, que es un país súper católico. Pero pues la realidad fue otra. Ok, ya les hablé de la inspiración del libro, de las reacciones de los espectadores, los efectos especiales, pero ya para empezar a dar cierre a este análisis quiero platicarles de lo verdaderamente escabroso de esta película, y eso es el abuso laboral al que Linda Blair, una niña de 14 años, fue sometida para interpretar a Regan y al acoso que posteriormente recibió y que sigue recibiendo. Lamentablemente, no me sorprendió leer que William Friedkin fue un director obsesivo y con un carácter difícil de sobrellevar, al menos durante The Exorcist. Quién sabe si fue así con otras de sus producciones, pero dudo mucho que este haya sido un caso aislado. Algunos de los miembros del equipo lo describieron como un dictador desquiciado que va a la guerra. También se afirmó que segundos antes de empezar a grabar les daba cachetadas a los actores y a las actrices para que cuando la cámara empezara a rodar tuvieran cara de enojados, y estas cachetadas eran súper fuertes. Y como si esto no fuese poco, también solía cargar con una pistola de fogueo para desconcertar a su equipo. Algunos actores y actrices, entre ellos Ellen Burstyn y Linda Blair, sufrieron lesiones graves y que se convirtieron en lesiones permanentes mientras grababan, y esto no tiene por qué atribuirse a la grabación maldita del exorcista, comillas al aire. No. Eso fue consecuencia de las exigencias irracionales de William, quien hacía que los miembros de producción jalaran más fuerte a las actrices para que sus reacciones fuesen reales. Y las personas del equipo que se negaban a seguir sus instrucciones o a trabajar en estas condiciones obviamente fueron despedidos o ellos mismos renunciaban porque no querían relacionarse con este director. Si Ellen Burstyn, quien ya tenía aproximadamente 40 años y una amplia experiencia en cine y televisión, estas actitudes le desconcertaron, imagínense lo que este ambiente representó para una niña de 14 años. En este making of del que les comenté hace un rato, hay un momento que, híjole, da muchísimo cringe. Les platico. Está el director platicando acerca de cómo logró que Linda rodara escenas tan fuertes como la del crucifijo, por ejemplo, que él le decía en un tono casi juguetón así de, oye, tienes que hacer esto, ¿eh? Y que si Linda se negaba, entonces él debía seguir insistiendo y jugando, y textualmente dijo, creo que su afecto hacia mí le permitió hacer cosas que nunca se le habían pedido hacer a una niña. Y también él mismo escribió en un libro que publicó que en el casting le preguntó a Linda, y seguramente a todas las niñas que audicionaron, si sabía lo que era la masturbación. Por favor, díganme que ustedes también ven algo muy mal en todo esto. Ok, sí, la película retrata una escena fortísima de algo que difícilmente yo podría llamar masturbación, pero ok, digamos que sí, que es una masturbación. Pero ¿por qué esto sería un punto clave en la audición? Que quede claro que me estoy refiriendo a un ambiente 100% laboral, que estoy hablando de un abuso laboral al que fue sometida una niña de 14 años. Y ahí no termina la pesadilla. Una vez que salió la película, Warner Brothers tuvo que contratar guardaespaldas que vivían en la casa de Linda porque recibió miles de amenazas de muerte por parte de fanáticos religiosos que la tachaban por glorificar a Satanás. En una entrevista que dio hace un par de años comenta que ya siendo adulta se dio cuenta del acoso que recibía de niña, y este acoso no solo venía de los fanáticos de religión, sino también de la prensa. Porque sí, los guardaespaldas podían protegerla de gente loca que quisiera hacerle daño físico, pero no de la prensa ni del daño psicológico que ellos le causaran. Mientras estaba en giras para promocionar la película, siempre, sin importar el país al que fuese ni la religión que profesaran, siempre le pedían a ella que compartiera su postura religiosa, que pensara de la película y del conflicto teológico que representado, que por favor diera sus opiniones. La prensa esperaba que ella, una niña de 14, 15 años ya para esta época, respondiera como ellos querían a preguntas de este tipo. Como si ella hubiese sido la que escribió la historia o la que dirigió la película o la que creó a este personaje. Y en esa entrevista también menciona un punto muy cierto. O sea, ¿por qué atacaron tanto a Linda Blair si Regan claramente fue la víctima de la historia? Esto me recuerda mucho a lo que tuvo que vivir Janet Leigh después de trabajar con Hitchcock en Psycho, que es una película de la que ya hablé por si quieren escucharla.
Y por cierto, aparentemente Friedkin quería que Jamie Lee Curtis, la hija de Janet, audicionara para interpretar a Regan. Para este punto, Janet ya había hecho Psycho y por supuesto que no dejó que Jamie Lee se acercara a la producción de The Exorcist. Lamentablemente, Linda no tenía una madre actriz que conociera de primera mano las consecuencias no habladas en este ambiente, aunque sabemos que si no era Linda o Jamie Lee iba a ser otra, porque con o sin ellas esa película se iba a hacer. El abuso laboral al que se ven sometidas las infancias es increíblemente asqueroso. Y aquí yo solo vengo a hablar del cine, no me voy a meter a otros temas que son igual o peor de asquerosos, pero si actrices como Janet Leigh o Ellen Burstyn, que ya eran mujeres adultas, tuvieron estragos psicológicos derivados del comportamiento de los directores, no de las historias que interpretaron, imagínense lo que esto puede representar para una niña o adolescente. Es larguísima la lista de actrices infantiles que han sido sometidas a asquerosos ambientes laborales. Podemos empezar con Linda Blair, pero están las gemelas Olsen, Lindsay Lohan, Amanda Bynes, Janet McCurdy, Ariana Grande, Miley Cyrus y muchos nombres más de mujeres, porque ya son adultas, a quienes la prensa y nosotros hemos tachado de drogadictas neuróticas locas, mientras que a los hombres adultos que están detrás de pantalla dirigiendo o produciendo se les llama genios y maestros y cobran jugosos cheques y son aplaudidos en las entregas de premios. Esta situación se ha hecho más y más evidente en los últimos años y aunque resulta muy incómodo e increíble conocer estas experiencias, su spotlight es justo lo que hace que la sociedad queramos hacer algo para evitar que esto siga sucediendo. Por ejemplo, en esta última película de la franquicia, que es la de The Exorcist Believer, que actualmente está en cartelera, Linda Blair fue contratada como Safety Advisor, o sea que ella ayudó a que las adolescentes protagonistas de esta nueva película tuvieran las herramientas psicológicas necesarias para dar vida a estos personajes y a que también el equipo técnico tuviera la habilidad humana, por así decirlo, de crear un ambiente seguro para estas niñas. Algo que Linda no tuvo hace 50 años. Créanme que podría seguir hablando y hablando del tema, pero no quiero arruinar su día, sobre todo si me escuchan por las mañanas, porque sé que puede ser pesado empezar la mañana con este tipo de historias. Pero bueno, les dije que esto daba miedo. En fin, The Exorcist está disponible en Prime Video. Si al igual que yo, hace añísimos que no la ven, les recomiendo totalmente que la revisiten. En verdad, se van a llevar una sorpresa. Y además es un super must, sobre todo en esta temporada. O sea, ya, véanla. Muchísimas gracias por aventarse a otra de mis notas de voz. Una disculpa por lo oscuro que terminó este episodio, pero sí me pareció importante abordar este tema del que casi no se habla cuando se trata del exorcista. Si quieren escuchar una historia más light para componer su día, les recomiendo que escuchen los episodios de Matilda o de Little Miss Sunshine, porque estas actrices sí tuvieron el privilegio de trabajar en un ambiente seguro en esas películas. En fin, ya saben que espero sus comentarios, opiniones, puntos de vista de este episodio, de la película, de Regan. Cuéntenme cuáles son las películas que a ustedes les daban miedo. Recomiéndenme alguna porque, oigan, yo acá diciendo que soy muy valiente y tal vez no he visto una película que realmente me cause miedo. Pero bueno, todo pueden compartírmelo en mi cuenta de Instagram, @creditospodcast. Oigan, dejen que me ponga al corriente con los posts, ya casi. Y les voy a dejar unos datos interesantes de cómo se vivió la fiebre del exorcista en México, que de hecho lo iba a mencionar en el episodio, pero me di cuenta que iba a quedar súper larguísimo y no quise aburrirlos más con mi voz, así que mejor se los dejo en un post. Les repito, @creditospodcast. También les recomiendo darles seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Si encuentran interesantes estos episodios, les agradecería que me apoyen compartiéndolo en sus redes sociales y recomendándolo en todos lados. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan el próximo martes con el segundo episodio especial de Halloween en Créditos Finales. Prometo que ya no va a ser tan oscuro. Bye. Mis fuentes fueron los artículos Satan, Scandal and Club 7, The Remarkable Story of the Exorcist, Child Star Linda Blair, de The Independent, How Exactly Did Linda Blair Contribute to the Exorcist Believer as a Technical Advisor, de NBC, los videos William Peter Blatty and Writing the Exorcist, Cómo se hizo el exorcista, de Documentales de Serie, Linda Blair on Filming the Exorcist and More, de John Oleksiuk, y el episodio especial de El Exorcista de la Mano Peluda. Si dije un dato erróneo, reclamen a mis fuentes, no a mí. Bye.